Hola, buenas tardes. Estamos aquí, Marimar y yo, Laura, y vamos a hablar del tema de la semana en Objetivo Felicidad, que es mejorar no es una opción. Yo soy Laura Ortiz Amador, fundadora de Loa Coaching, y bueno, como ya sabéis, pues acompaño a personas tras una ruptura de pareja a cerrar ciclo y dar lugar a un nuevo comienzo. Pues yo soy María del Mar, aquí estoy también con Laura en este momento mágico y bueno, vamos a hablar de eso, mejorar no es una opción. Soy un miembro de Visión Consciente, de nuestro método VER, para ayudar a las personas a ir mejorando y recuperar esa visión nítida que antes tenían y que perdieron en un momento de su vida. Así que aquí estamos las dos preparadas para disfrutar de unos minutos especiales, porque seguro que salen cosas súper interesantes para nosotras y para todos vosotros, que luego nos vais a escuchar. Pues así es, sí. Y bueno, a mí, si quieres, empiezo yo, Marimar, contándote. Empieza, Laura, sí. ¿Sí? Te cuento Sí, sí, lo que me ha inspirado el título, ¿no? muy bien. A mí me ha inspirado esto que hablamos, de lo que hablamos tanto en coaching, que es la zona de confort. Y bueno, que tiene un nombre en realidad para mí bastante desafortunado, porque voy a hacer un spoiler. Ahí no se está cómodo, Marimar. En realidad, la zona de confort es la zona de lo conocido, ¿no? Y, Sí, y bueno, cuando salimos de esa zona de confort, pues entramos en la zona de aprendizaje, ¿no? Y cuando terminamos de aprender algo, nuestra zona de confort se expande. Y aquí quiero presentaros este libro maravilloso que se llama Emociones y Sentimientos, de Vivian Dittmar. No sé si te gusta a ti el mundo de las emociones, Marimar. a mí me encanta. Y además están muy relacionadas también con la visión, así que fíjate, ahora Mira, comentamos. Sí, estupendo, sí. Pues este libro es maravilloso. Lo vuelvo a repetir, Emociones y Sentimientos, de Vivian Dittmar. Yo, como veis, lo tengo aquí, de que lo he leído 1000 veces y lo sigo leyendo. Y cuando hablan del miedo, me gusta mucho una cosa que dicen, que os lo voy a contar ahora. Dicen que el miedo, desde una perspectiva social, habla del miedo desde una perspectiva social. Y entonces lo que dice es: la sociedad crea sistemas, ¿no? Crea elementos diseñados para evitar sentir miedo. Por ejemplo, los seguros médicos, los contratos de arrendamiento, el sistema judicial, el matrimonio, las normas de seguridad, los planes de prestaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuanta más supuesta seguridad tenemos, más miedo sentimos. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues bien, es posible porque realmente el miedo no es un símbolo de peligro, como puede parecer, sino que el miedo simboliza lo desconocido, simboliza eso que está fuera de nuestro área de confort, ¿no? Y al contrario, cuanto más nos aseguramos, cuanto más limitamos esas posibilidades con respecto a nuestro entorno, mayor es la esfera de lo desconocido y mayor es la esfera de nuestro miedo. Es decir, cuanto menos salimos de nuestra zona de confort, más miedo sentimos. ¿Por qué? Porque más grande es todo lo desconocido, ¿no? Y dice, cuenta como muchas más cosas súper bonitas, pero para mí, hay como una imagen que representa lo que es el miedo, que es la imagen cuando yo siento miedo, yo me imagino a mí misma vestida de exploradora, con un gorro de exploradora, yendo a explorar eso desconocido, ¿no? Que me da miedo. Y lo que habla, dice, la dopamina, que es ese neurotransmisor que se desencadena cuando sentimos miedo, bien nos puede llevar a una reacción de lucha o huida, o bien a una alegría espontánea acompañada de una satisfacción duradera, según lo que esa novedad suponga, ¿no? Porque realmente dices que tenemos miedo, pero cuando lo transitamos, eso realmente vemos que nos supone una amenaza, ¿no? Al revés, lo que nos produce es una satisfacción. Por ejemplo, si tengo miedo a montar en bici, ¿cómo puedo vencer ese miedo? Pues montando en bici, ¿no? Y una vez que lo logro, ¿cómo me siento? Pues muy satisfecha, ¿no? Y entonces lo que dice es que cuando nos quedamos en esa zona de confort, lo que nos aseguramos es una vida insatisfecha. Y bueno, esto claro, es lo primero que me ha inspirado a mí este título de hoy. qué bueno, muy interesante todo lo que has hablado, Laura. Yo voy a contar un poquito la imagen que me ha venido. Me suelen venir así imágenes con los títulos. Y me ha venido dos imágenes, una escalera y un río. Un río, ¿por qué? Porque fijaros, el agua es simbolismo de la vida.
A mí me encanta la naturaleza, ¿eh? O sea que... y bueno, y entonces el río, el agua, tiene que fluir, la vida fluye. Cuando la vida se estanca, cuando realmente no hay movimiento, se produce un estancamiento y ahí pasa algo. Es decir, o el agua fluye y sigue adelante, sigue como limpiándose a través de las piedras del río, en ese frotamiento, en ese avance, en ese movimiento del río hacia adelante, o si hay un momento determinado que podemos acotar con piedras una zona del río y no dejarle fluir, lo que provoca el estancamiento es una degeneración y una putrefacción del agua, una putrefacción de la vida. Entonces, el título de mejorar no es una opción, realmente lo podemos aplicar a nosotros también. Como por ejemplo, si subimos una escalera, y ahí viene el otro ejemplo, la escalera en sí misma, cada peldaño de la escalera es y no es en sí mismo, o sea, sirve para la escalera, pero en sí mismo no tiene mucho sentido como peldaño, ¿no? Sí tiene sentido en el hecho de formar parte de una escalera. Entonces, si yo me encuentro en uno de los peldaños, no me puedo quedar parado en el peldaño, no me puedo quedar detenido en un peldaño, porque tengo dos opciones, o subir o bajar. Es decir, si yo quiero avanzar, si yo quiero mejorar, tengo que subir, tengo que moverme, lo mismo que el río, ¿no? Y que el agua. Si me quedo en el peldaño donde estaba, lo que voy a hacer es, a la larga, caer hacia abajo. O sea, degenerarme, lo mismo que pasaba el agua, ¿no? Con el agua, que entraba en putrefacción. Entonces, podríamos aplicarlo en nuestra vida. Si nosotros realmente no buscamos avanzar, pero avanzar no quiere decir trepar mecánicamente ni trepar materialmente, no. Estoy hablando de un mejorar a nivel interno, para buscar esa felicidad que todos ansiamos, ¿no? Porque ¿quién no quiere la felicidad, no? La salud da felicidad, las compañías, la familia, los amigos dan felicidad, un trabajo que me gusta da felicidad, en fin, en general la vida te da felicidad cuando tú estás bien, bien situado, ¿no? Cuando realmente eres dueño de ti mismo, cuando no tienes miedo, porque como decías tú antes, el miedo está ahí como algo, una inseguridad ante algo desconocido. Pero fíjate lo que hacen, nos dan seguridades externas y eso no nos sirve. El miedo se vence cuando uno realmente supera esa inseguridad, pero a nivel interno. Como decías tú, el ejemplo, Laura, de por ejemplo, aprender a montar en bicicleta o algo que te dé miedo, ¿no? Algo que te dé miedo hacer o conducir. A mí me daba miedo conducir, por ejemplo, cuando me saqué el carnet, cuando era muy jovencita. O sea, que si uno no se enfrenta y no hay una superación interna, no se supera el miedo. Aquel que coge un seguro de vida porque tiene miedo a, entonces está buscando una seguridad externa, pero eso no le resuelve el miedo, ni la inseguridad. Sigue ahí y sigue viviendo en esa mecánica de coger seguros y de coger de alguna manera una, entre comillas, seguridad que no lo es externa, cuando realmente lo que tiene que hacer es conectar con esa seguridad interna que todos tenemos. Y lo estamos viviendo ahora con el virus este que tenemos, ¿o no? La cantidad de miedo que hay en la sociedad, ¿eh? ¿Y cómo nos protegemos? Que si mascarillas, que si frotando las manos, que si hidroalcohol, que si no sé cuánto. Pero en el fondo, ¿dónde? O sea, ¿a qué tengo miedo? Quizá nos tendríamos que preguntar eso, ¿no? No sé, no me quiero enrollar más. Pero es que es muy interesante todo esto. Yo recojo una cosa que has dicho, recojo lo de la escalera y fíjate lo de peldaño a peldaño, ¿no? Porque cada pequeña acción que hacemos, cada pequeña decisión que tomamos tiene unas consecuencias, ¿no? Y al Claro. final la suma de todas esas consecuencias es nuestra vida. Entonces, a mí me parece importante como volvernos expertos en tomar decisiones, ¿no? Claro. Conscientes en nuestra vida. Y con esto que estamos hablando del miedo hoy, Marimar, a mí hay una pregunta que yo me hago cuando voy a tomar una decisión, ¿no? Y esa pregunta Sí. es,
esta decisión la estoy tomando desde el amor o desde el miedo. Ajá. Ujú. Y a lo mejor quiero decir, tú te puedes poner la mascarilla desde el amor, claro que sí, ¿no? Claro, En realidad no es tan importante la forma como el fondo, pero es exacto, importante mirar en qué lugar estamos para poder ver desde qué lugar realmente queremos hacer las cosas, ¿no? exacto, exacto. Y Marimar, ¿qué tip darías para cerrar esta charla? Mm, Pues diría, la vida es un continuo movimiento y no tenemos más remedio que mejorar. No hay otro camino. O mejoramos o realmente entramos en una decrepitud que está fuera de la vida, Mm. ¿sabes? Pues mi tip, ahora sí escuchándote, es poder salir de la zona de confort disfrutándolo, ¿no? Que nos pongamos un gorro de exploradores y que salgamos ahí a disfrutar la vida y que la vivamos de verdad, sin ir de puntillas por ahí. No, no, vamos a salir de verdad. A mojarnos, ¿no? A mojarnos, exacto. A mojarnos bien. Pues Marimar, ha sido un Sí. placer hablar contigo y Igualmente, Laura, te de deseo verdad que sí. un feliz día. Un abrazo a todos. Hasta pronto.